Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Agradecimiento también especial a la Universidad Bat Oliva, que hoy es quien nos va a acoger. Y por supuesto a los dos invitados de lujo que tenemos esta tarde, que son Aquilino Cayuela y Josep Baqués. Doy un repaso muy por encima de lo que son sus currículums, porque si no agotaríamos el tiempo de la conferencia. Aquilino Cayuela es doctor en Filosofía y Ciencias de Educación por la Universidad de Valencia y licenciado en Teología Moral. Es catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad Bat Oliva CEU de Barcelona. Ha sido catedrático en el Seminario Católico Redemptoris Mater de Berlín, en Alemania, y es colaborador habitual en el diario El Debate, que seguro muchos conocéis. Además es profesor visitante de Ética y Teología Moral en el Seminario de Copenhague y en el Studium Theologicum Galilae, sección del Instituto Teológico de Jerusalén, en Israel, afiliado a la Universidad Pontificia Lateranense. Tiene multitud de obras y de publicaciones que, bueno, si las ponéis en internet su nombre, lo podréis ver. A mi derecha tenemos a Josep Baqués, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona, colaborador habitual del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, MADOC, de la Revista General de Marina y del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Es subdirector también del portal Global Strategy, profesor de la Universidad de Barcelona y del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Madrid. Y además tiene varios premios y reconocimientos. En 2022, premio Serge Lazarev de la OTAN, otorgado por el Cuartel General de las Fuerzas Aliadas en Europa, premio del Estado Mayor de la Armada, almirante Francisco Moreno, y Cruz al Mérito Militar Aeronáutico con distintivo blanco, otorgado por el Estado Mayor de la Defensa. Bien, hechas las presentaciones, el motivo por el que hemos convocado esta conferencia, ¿no? Las circunstancias en Europa en los últimos 4 o 5 años han cambiado de una manera drástica. Aquella paz, aquella tranquilidad, la apacible vida europea que habíamos vivido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con algún sobresalto importante, evidentemente por las guerras de los Balcanes, pero digamos, la gente vivía con una aparente calma, ¿no? Todo esto se vio, digamos, truncado y ha sido algo que ha ido increciendo en los últimos años, fundamentalmente por la guerra de Ucrania y también por lo que está sucediendo en Tierra Santa tras los ataques terroristas que se perpetraron contra Israel. Ante esto surgen cuestiones, ¿no?, que atañen a todo hombre, ¿no?, que es lo que sería ese deseo de belleza, de verdad, de justicia, ¿no? Y eso, bueno, que es algo que toda civilización persigue, ¿no? ¿Dónde cae? ¿Dónde queda? Por otra parte, también todos, es algo que lo podemos ver de manera cotidiana, tenemos experiencia del mal. Y por tanto, esa belleza y ese bien deben ser custodiados. Tras la caída del muro de Berlín, había un cierto pensamiento, ¿no?, que nos llevaba a creer que en sociedades que eran cada vez mejores, más libres y demás, iban a ser capaces de sobreponerse a ese mal, ¿no?, que también hemos dicho que está, ¿no? De hecho, Francis Fukuyama, en El fin de la historia y El último hombre, hay una cita, ¿no?, que dice: el fin de la historia significaría el fin de las guerras y las revoluciones sangrientas. Los hombres satisfacen sus necesidades a través de la actividad económica sin tener que arriesgar sus vidas en ese tipo de batallas, refiriéndose a las batallas sangrientas, ¿no? A partir de aquí, bueno, cedo la palabra a Aquilino para que nos explique un poco cuál es la situación europea actual y también un poco el origen de este pacifismo que vemos que sí, que está muy instalado, ¿no?, en la sociedad europea, en líneas generales, y en las élites políticas, y que esto es algo, pues bueno, que parece también, viendo un poco cómo van las cosas, pues puede parecer un poco incauto.
Lo primero de todo, muchísimas gracias, Oriol, y muchas gracias por vuestra invitación, ¿no? Y además, bienvenidos a mi casa o a mi universidad, ¿no? A la Abat Oliba. Estoy muy contento, ¿no?, de acogeros a vosotros. También me siento muy honrado de compartir mesa con Josep Baqués, porque es un grandísimo especialista. Es decir, lo que yo puedo, de alguna manera, en algunos aspectos lo que yo puedo tocar es muy de oído, ¿no? O sea, muy de aficionado. Y Josep Baqués es un grandísimo especialista, ¿no?, en estas cuestiones, ¿no? Es cierto que llevo un tiempo como cabeza, ¿no?, de un proyecto de investigación sobre ética y conflicto, ¿no?, a raíz de todos los acontecimientos, ¿no? Y en el último trabajo que tengo publicado, que es este libro, ¿no?, Ética, Política y Conflicto, de la paz perpetua a la era de la incertidumbre, pues he analizado lo que yo llamo la ilusión de la paz perpetua, ¿no? En el año 1995 se cumplía el 200 aniversario del opúsculo de Kant sobre la paz perpetua. Yo entonces estaba, pues, aproximadamente en el final de mis estudios y ya pensando hacer, pues, estudios predoctorales, ¿no? Y estaba completamente inmerso en el mundo académico con ciertas aspiraciones, ¿no?, de seguir en la vida universitaria. Y en ese año, en 1995, celebramos este evento. Hubo una cantidad de congresos, artículos y tal sobre la obra de Kant. Y la hipótesis que de alguna manera a los de mi generación, o por lo menos académicamente, se nos metió dentro, es que lo que Kant decía en aquella obra de 1795 no se había cumplido hasta justamente esa época, ¿no? 200 años después hemos alcanzado lo que Kant preconizaba, que si todos los gobiernos en Europa adquirían, ¿no?, tomaban los ideales de la Ilustración, se alcanzaría un estado de paz perdurable, ¿no?, de paz permanente. Y eso es un poco lo que se decía. En aquel año Habermas publicó un artículo muy interesante, muy crítico, por cierto, con Carl Smith, me acuerdo perfectamente, y toda mi generación se creyó, junto con Fukuyama, ¿no?, que Oriol lo ha citado antes, que no solo habíamos llegado al fin de la historia, es decir, que las políticas liberales, los estados liberales se habían extendido por lo ancho y largo del mundo, que después de la caída del telón de acero ya no habría más dictaduras. Incluso se hablaba de que habíamos entrado en una época posideológica, que ya se habían acabado las ideologías, y el añadido del aniversario de la paz perpetua de Kant nos situaba también en una gran ilusión de que ya no iba a haber, por lo menos, grandes guerras, ¿no? Esto es lo que se había considerado en ese momento, pero 30 años después hemos llegado a un momento catastrófico, podemos decir, a un momento de gran incertidumbre, y hemos entrado en una era de conflictos, ¿no? Incluso podemos decir, yo hace poco tuve una discusión con un colega mío, una discusión buena, ¿no? Porque me decía, es que tu hipótesis de que la paz perpetua era un espejismo que se ha pasado, es como desear que eso sea así, yo me quiero mantener en eso. Digo, bueno, pues tú mantente, pero era un espejismo, o sea, hay que atenerse a la realidad y esto no tiene vuelta, o sea, esto no sabemos hacia dónde vamos, pero ese espejismo se ha acabado. Ahora, a 30 años vista, y siguiendo un poco mi propio recorrido académico, yo me di cuenta que es que esas expectativas de fin de la historia, de paz perpetua, esas expectativas en el ámbito de la filosofía, que es el mío, de que se habían acabado los grandes relatos, las grandes narrativas, que ya no había ideología, era la base necesaria, al menos la base teórica necesaria para desarrollar la globalización, lo que luego ha sido el proceso de globalización, ¿no? Sin esos presupuestos no se podía llevar adelante la globalización, no se podía ir a China y llevar ahí toda la productividad al sudeste asiático, porque claro, si no considerabas que China ya no era un enemigo, que ya no iba a haber ningún conflicto con él, no podías hacer eso, ¿no? Y de hecho se hizo, ¿no? Se hizo
y ahora pues fijaros que ayer Trump ya empezó con los aranceles, ¿no? Que es un poco el tema que nos mantiene absolutamente en la actualidad, ¿no? Y ahora pues estamos en una cantidad de conflictos enorme, ¿no? Ucrania, más de 3 años de guerra y aún hoy sin fin a la vista, a pesar de los intentos de paz, o por lo menos es verdad que quizá Trump, con toda su agresividad a la hora de plantear las cosas, por lo menos ha sido el primero en estos 3 años que ha mostrado una intención de decir, bueno, aquí hay que llegar a algún tipo de paz. En el Oriente Próximo, la guerra de Israel con, digamos, con Gaza, con todos los milicias de Irán no cesa, la amenaza de Irán ahí está, los hutíes en el Mar Rojo están también ahora mismo pues bajo la fuerza americana, a ver cómo se les puede contener. Tenemos la alta tensión en las 2 Coreas y tenemos otro asunto muy importante a nivel hegemónico, que es el conflicto de China y Estados Unidos, pero sobre todo que se concentra en Taiwán, ¿no? Y en el mar de la China Meridional. Además de eso tenemos conflictos que ya casi ni salen en prensa, pero que ahí están, como el de Armenia y Azerbaiyán por el Nagorno-Karabaj. Tenemos conflictos en los territorios kurdos de Turquía, conflictos civiles en Siria, Yemen, Sudán del Sur, en la República Centroafricana, en Birmania. Hay además una inestabilidad que ya lleva un año largo, casi 2 años, en todo el Sahel, en Mali, Burkina Faso, Níger, Chad, Nigeria, y en el Corno de África pues está Somalia, que siempre es una zona también caliente, ¿no? Luego a eso podemos añadir pues todo el problema de las redes criminales en México, Colombia, la situación de los países de América Latina que padecen, el caso de Venezuela quizás sea el más sangrante, ¿no? Que padecen unos regímenes completamente dictatoriales, etcétera. Luego, por si fuera poco, en el mundo occidental parece que efectivamente nos hemos quedado sin relato, ¿no? Que estamos, y concretamente en Europa. Yo muchas veces veo a Europa como ha pasado de ser un poco el corazón de la cultura occidental a ser el eslabón débil de la cultura occidental, ¿no? Dependiente en todos los sentidos, por ejemplo en la defensa y la seguridad pues, de Estados Unidos. Ahora nos vemos en esta situación fuerte, ¿no? Cuando Estados Unidos dice, cuidadito que si no ponéis lo que tenéis que poner cada nación en vuestra propia defensa, os podemos retirar esa ayuda, ¿no? Y luego, analizando un poco las cosas, es verdad que a Estados Unidos le sale muy caro el mantenimiento de la seguridad europea, ¿no? Aunque también ha sacado muchos réditos de ello desde la Segunda Guerra Mundial, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Podemos decir que hoy hemos entrado en un tiempo de desilusión. Por eso, no sé si queremos, desde mi campo, que sería la ética o la filosofía política, o en conjunto la filosofía práctica, aplicar, digamos, un análisis realista, podemos ver que estamos, ¿verdad?, en un momento muy inquietante, muy preocupante. Y claro, frente a eso, yo ahora voy a hablar un poco más en una perspectiva, no solo, fijaros, desde la ética laica, sino también un poco desde la teología moral, porque también ellos un poco en el marco de este encuentro nos habían pedido, ¿no?, pensar, darle una vuelta, ¿no?, a este asunto, ¿no?, que podemos decir, no sé, desde un punto de vista cristiano, desde la teología moral ante el hecho de la guerra, ¿no? Siguiendo un poco el discurso que yo he seguido en mis últimos trabajos, es verdad que hoy día una gran guerra tiene un problema fundamental, que es que si la Primera Guerra Mundial fue tremenda, o sea, fue una ruptura tremenda y fue el origen, digamos, de todos los males que vinieron después en el siglo XX. De hecho, la Primera Guerra Mundial fue un algo inesperado, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes ha leído una obra que a mí me gusta mucho de Stefan Zweig, que es El mundo de ayer, Memoria de un europeo, ¿no? En esa obra Stefan Zweig relata
su propio testimonio, ¿no?, sobre el comienzo de la Primera Guerra Mundial y justamente ese primer capítulo se llama La época de la seguridad o la era de la seguridad. Estaban convencidos de que nada podía pasar, o sea, era el ambiente. Él cuenta cómo cuando estalla la Primera Guerra Mundial él estaba en un balneario en la zona de los Alpes, ¿no?, y que en ese balneario había italianos, franceses, prusianos, austriacos, y de la noche a la mañana asesinan al archiduque, llega la prensa, y de un día para otro todos tienen que hacer las maletas y irse cada uno a su país, y a partir de ahí se convierten en enemigos absolutos, ¿no? Es muy impactante como cuenta Stefan Zweig, y es verdad que nosotros mantenemos esa ilusión de que, bueno, que nada puede pasar, que estamos en una paz perpetua, y muchas veces esto se sostiene porque evidentemente las consecuencias que podía tener hoy una gran guerra son impredecibles, o sea, son incalculables, o sea, son inconmensurables. Ya en la Primera Guerra Mundial fue sorprendente hasta dónde se pudo llegar, y en la Segunda mucho peor, ¿no? Sobre todo al final, o cómo acabó la Segunda Guerra Mundial. Acabó con el bombardeo de Dresden, acabó con las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Es decir, se llegó a unas cotas de inhumanidad que no tenían precedentes en la historia, en las dos grandes guerras del siglo pasado. Claro, ahora decimos, esto no puede pasar porque la capacidad de destrucción nuclear que hay es inconmensurable, o sea, no puede pasar, ¿no? Entonces, claro, aparece el tema del pacifismo, ¿no? Y es verdad que hoy día la guerra, o hablar de guerra, yo fijaros, un detalle, tengo papeles, pero siempre me salgo de los papeles, perdonadme, lo único que no me quiero pasar es de tiempo, porque además el primero que estoy muy interesado en escuchar a Vázquez soy yo, y no quiero robarle ni un minuto ni medio. Entonces, no, pero os decía que yo me acuerdo cuando yo en Alemania empecé en la Universidad Técnica de Berlín. Yo he estado 10 años de profesor en Alemania, entonces hice mi trabajo de habilitación e investigación, la hice en la Universidad Técnica de Berlín, y uno de los primeros consejos que me dieron es que mi trabajo realmente no tenía nada que ver en ese momento con estos temas, era más bien de bioética y cuestiones así. Me dijeron, no utilices nunca la palabra guerra, porque si la utilizas se disparan todas las alarmas. Era un término prohibido. Estoy hablando del 2012, 2013, cuando yo llegué a Berlín, pero el primer consejo que me dieron, uno de los primeros, fue que no usase nunca la palabra guerra. Fijaros ahora si hemos tenido que volver a ella, ¿no? Lo digo porque esto abunda en lo que yo llamo la ilusión de la paz perpetua. Hemos vivido en una ilusión donde ciertos términos eran impronunciables, ¿no?, en el ámbito académico, donde ciertas cosas quedaban muy mal, etcétera, ¿no? Y por eso el tema de la guerra se torna difícil, porque nuestras apreciaciones respecto a ella destilan una gran fragilidad, y sobre todo en el contexto y en el mundo que vivimos, ¿no? Y en estos últimos 30 años que ha reinado este ambiente y esta sensación de absoluta seguridad, pues no sé, yo creo que nos hemos dormido mucho en los laureles, porque también, fijaros, el tema del conflicto no solo se ciñe a la guerra. Si vamos a un segundo análisis, la situación política en España, catástrofe, pero en el resto de Europa es catastrófica. O sea, la polarización política que hay, el clima de conflicto y de tendencia a un conflicto social cada día crece. O sea, lo que no me gusta hablar de extrema derecha, prefiero hablar de nueva derecha, nueva izquierda. Claro, eso me dicen, es porque eres de derecha, sí, pero lo soy, no me importa decirlo. Pero es verdad, yo hablo de nueva derecha, nueva izquierda, porque esa nueva derecha, esa nueva izquierda ha polarizado el clima político de una manera tremenda, y ya no se puede volver a una política centrada. Hace poco he estado en Berlín, volví a Berlín para cubrir las elecciones alemanas, y he podido respirar un poco todo el ambiente. Conozco bien Alemania porque he vivido más de 10 años allí, y fíjense que una cosa que me pareció muy sorprendente, cuando volví de Alemania, claro, luego me invitaron a 2 mesas redondas a hablar un poco del clima, de qué pensaba yo,
que podía pasar ahora en Alemania, el nuevo gobierno y tal, pero me preguntaron, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en Alemania? Y lo que más me llamó la atención en Alemania de estos 5 días que estuve es que la gente, tengo muchos amigos porque he vivido mucho tiempo y hablando con la gente, cualquier persona informada en Alemania está convencido, o sea, tienen la sensación de vivir en una situación prebélica. Estuve hablando con una gran amiga mía, que es la corresponsal allí de la ABC, que no solo cubre Alemania, sino también la zona ahora mismo la envían también a la República Checa, a Polonia, a los países bálticos, y me dice, efectivamente, le dije, mira, se llama Rosalía Sánchez, la corresponsal de la ABC en Berlín, le dije, mira, Rosalía, me has llamado mucho la atención que la gente con la que he hablado siente un clima prebélico. Y me dijo, pues si vas a Polonia, si vas a Lituania o a Estonia, no te digo nada. O sea, no te digo, es absoluta. En Polonia hay milicias, en los colegios, en los institutos, a la gente en las empresas le favorecen fiscalmente si forman parte de las milicias. Es decir, hay un ambiente de gran tensión, que aquí en España es verdad que no lo percibimos tanto, sí a nivel político quizás, porque hay mucha polarización, pero no en ese nivel que yo he respirado en Alemania. O sea, efectivamente, ¿no? Entonces es verdad que estamos en una situación más que inquietante, o sea, mucho más que inquietante, ¿no? Entonces, claro, ante esto, ¿qué problema? O sea, voy a ser sincero, yo me veo muchas veces en una tesitura difícil como católico. Estoy llamado a ser pacifista, es decir, o a no buscar la guerra. Incluso a veces releo este libro de Thomas Mann que se llama Confesiones de un apolítico. Él escribió una serie de artículos en su momento muy belicistas, o sea, muy favorables a Alemania, a Prusia, cuando entra en la Primera Guerra Mundial. De hecho, con su hermano Heinrich Mann tiene una pelea que ya no se vuelven a hablar en la vida a raíz de esto, ¿no? Pues su hermano era pacifista. Y Thomas Mann luego, digamos, se arrepiente. Yo verdaderamente me veo en esa situación, de decir, jolín, yo verdaderamente quiero ser pacifista, o sea, quiero ser pacifista porque me nace, es decir, yo no quiero la guerra. Creo que hay que pensar en la guerra, o sea, creo que hay que pensar en esa posibilidad, pero pensarlo no es desearlo, que a veces lo que tengo mucha discusión a veces con mis colegas, o sea, pensar esa posibilidad no es desearlo, porque yo tengo hijos jóvenes que si hubiera una guerra se verían absolutamente involucrados. Tengo mis alumnos a los cuales quiero, en muchos casos como a hijos, y estarían involucrados. Es decir, no quiero en ningún caso que se llegue a un gran conflicto, ¿no? Pero, y más con la capacidad destructiva que hoy día tiene el armamento, con el cambio de guerra, porque yo a veces intento ponerme en el lugar de aquellos que están en Ucrania, en las trincheras, y ahora la guerra se hace con drones. O sea, es como, no sé, es peor. O sea, están en trincheras como en la Primera Guerra Mundial, pero con unos aparatos que te sobrevuelan, que te detectan. O sea, no sé, a veces me recuerda a la película de Terminator, ¿no? Acordaros, no sé si lo que soy de la película de Terminator, que eran esas máquinas que sobrevolaban y cuando detectaban a alguien. O sea, debe ser terrorífico. O sea, debe ser terrorífico esto, ¿no? Debe ser terrorífico. Entonces, yo veo, digamos, una situación, o sea, terrible. O sea, que esto nos pudiera arrastrar a una guerra. Pero, sin embargo, veo como una falta de voluntad de llegar a un entendimiento, ¿no? En el ámbito católico, o sea, el Papa recientemente ha manifestado su deseo, luego quizá hablemos un poco más de esto, o sea, un deseo de paz, ¿no? Y es verdad que todos deseamos una paz perdurable, bendito sea Dios, todos deseamos una paz perdurable, pero quizá también el realismo, pues yo soy un filósofo que me muevo en un ámbito realista, o sea, soy muy aristotélico, tomista en ese sentido, ¿no? Entonces, el realismo a veces, o sea, nos debe de mantener despiertos ante lo que estamos viviendo, o sea, ante lo que estamos viviendo. Y claro, Santo Tomás de Aquino, sabéis que
quizá el Catecismo de la Iglesia recoge de Santo Tomás de Aquino las condiciones que él pone para una guerra justa, ¿no? Unas condiciones que a día de hoy se mantienen en el Catecismo, como se mantiene la legítima defensa, como se mantienen algunos aspectos que los que nos dedicamos a la moral, a la ética, sabemos que siempre son los aspectos o los escollos más conflictivos, ¿no? A la hora de explicarlo, a la hora de transmitirlo a los alumnos, ¿no? Pero cuando Tomás de Aquino propone, digamos, esas condiciones o esas situaciones para la guerra justa, digamos, está admitiendo que no se puede reprobar en todas las circunstancias la guerra, cosa que en el periodo que yo estudié también, soy doctor en filosofía, pero estudié teología y me especialicé en teología moral. En el periodo que yo estudié había una tendencia, ¿no? Quizá por esa ilusión de la paz perpetua, por todo ese contexto sociocultural, de decir ya no se puede dar, no se va a volver a dar jamás una situación de conflicto, pero yo me acuerdo uno de los manuales muy importantes en mi época, el de Marciano Vidal o el de Hortelano, ¿no? que reprobaban absolutamente la guerra, ¿no? Tenían una reprobación absoluta de la guerra y efectivamente el tema nuclear, el tema de la capacidad destructiva te invita a eso, a decir, oye, es que por favor, que no se pueda dar. Pero claro, ¿qué ocurre si nos vemos arrastrados a esa situación, ¿no? ¿Cuál es el contexto desde el punto de vista de mi especialidad, que es la ética? ¿Qué podemos decir ahí? O sea, ¿qué podemos, de qué manera podemos entrar, ¿no? Yo, por ir terminando, porque ya también estoy agotando mi tiempo, ya digo que mi mayor interés es escuchar a Josep Baqué, sino a mí me remito, no voy a desarrollar, porque yo tenía ciertamente un poco desarrollado el tema de cómo Santo Tomás defiende esto, pero no sé, luego se puede hablar, pero tampoco es importante, pero el catecismo que mantiene, ¿no? Vamos a ir un poco a la síntesis, el catecismo que mantiene, ¿no? Pues que una guerra justa sería en unas condiciones estrictas de una legítima defensa, ¿no? Pero en este caso mediante la fuerza militar, y para que esto se dé, las condiciones son que el daño causado por la agresión a la nación o a la comunidad de naciones sea un daño duradero, grave y cierto, que todos los demás medios para poner el fin a la agresión hayan resultado impracticables, que se reúnan condiciones serias de éxito, ¿no? En esa respuesta, que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar, y el poder de los medios modernos es verdad que obliga a una enorme prudencia, una prudencia extrema, porque la capacidad destructiva es tremenda, ¿no? Y estos son los elementos, muy resumidamente, ¿no? Casi de una manera escuetísima, que tradicionales enumerados por la doctrina llamada de la guerra justa, ¿no? Y la apreciación de estas condiciones de legitimidad moral pertenecen al juicio prudente de quienes estén al cargo del bien común, es decir, de los gobernantes de esas naciones que se vean involucradas en eso, ¿no? Dice el catecismo también que los poderes públicos tienen en este caso el derecho y el deber de imponer a los ciudadanos las obligaciones necesarias para la defensa nacional. Una situación que también en Europa se están planteando cada vez más seriamente, en España aún vamos con cierto retardo de devolver el servicio militar o algo parecido, ¿no? Pero bueno, para terminar, lo que nunca tenemos que perder de vista, yo por lo menos no lo pierdo de vista, es lo que dice en las bienaventuranzas Jesús: bienaventurados los que construyen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Para continuar, aquí nos gustaría entrar más a fondo, ¿no?, en lo que ha comentado Aquilino. En esta parte va a ser con Josep, porque como católicos pues, somos conscientes de que la única posibilidad real de salvación pasa por Dios y bueno, gracias a Dios tenemos la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, pues,
digamos, nos instruye, tiene una doctrina, como ha señalado ya Aquilino, pero también es cierto que en ciertos momentos históricos, y es algo que aún a día de hoy, digamos, se le sigue achacando, se le sigue criticando a la Iglesia, pues la Iglesia ha participado en estas guerras que han habido, y además lo ha hecho de maneras muy diversas, desde una tradición que habla incluso de aparición de grandes santos, ¿no? Como Santiago, en ciertas batallas, guerreros o reyes que también han sido guerreros y que han sido santos. También ha habido batallas que han sido atribuidas las victorias por cuestiones milagrosas, ¿no? Véase en Tel, en la que bueno, pues se atribuye esa victoria, ¿no? Esa helada que hubo esa noche, y que eso es lo que permite que las tropas católicas en ese momento pues ganen esa batalla, y se instituye además ese día como el Día de la Inmaculada Concepción. También está la batalla de Lepanto en 1571, que supone además esa victoria, el control del cristianismo, por así decirlo, de la civilización cristiana del Mediterráneo ante lo que eso suponía, digamos, que tenía enfrente, que era el Imperio Otomano. Y también incluso está la parte, ¿no?, de los papas directamente firmando bulas, ¿no?, para poder hacer que los nobles, reyes y demás pues pudieran acudir a ciertas batallas, ¿no?, ya sea las cruzadas de Tierra Santa o incluso en la cruzada de la península, también conocida como la Reconquista, ¿no? Entonces, aquí, Josep, bueno, nos interesaría también un poco ver, ¿no?, si esta doctrina es aplicable en todo momento y en todos los momentos, digamos, de la historia, ¿no? Si es algo vigente, más que aplicable lo aplicaremos si hay guerra, ¿no? Pero, o si se trata de algo meramente pues, coyuntural y por tanto, pues bueno, digamos que ahí podríamos dar más debate. Bueno, pues muchas gracias. Sí, es vigente. Otra cosa es que el resultado de la ecuación resultante de aplicar este esquema, pero iremos hablando de ello. Antes se comentaba que como católicos estamos llamados a ser pacifistas. Yo como católico estoy llamado a no ser pacifista, pero ahora lo explico. Vayamos a pensar en un pacifista como Erasmo de Rotterdam, el hombre siempre intentando evitar ser arrojado por los papas contra Lutero y por Lutero contra los papas, pero él es uno de los epítomes fundamentales del pacifismo actual, quería de la paz. Pero el hombre dice que está en contra de las guerras, perfecto, yo también. Entonces es tan antimilitar que acaba siendo es tan antimilitarista que acaba cargándose a las Fuerzas Armadas, denosta a los militares que son crueles, que son horribles, tal igual, perfecto. Bueno, perfecto es una ironía. Entonces, al final va razonando Erasmo y dice: sí, pero la guerra es muy mala, no hay que hacerla nunca, pero cuidado si nos atacan los turcos. El turco era, bueno, el Islam entonces sí. La pregunta es, ahora que te has cargado el ejército, ¿con quién vas a defenderte, Erasmo? No, es muy difícil esto de ser pacifista, es muy poco rentable. Entonces vamos a la teoría católica, que como os he dicho, bueno, viene de San Agustín y Santo Tomás. Ambos coinciden en todo, pero Santo Tomás, como es propio, argumenta con más profundidad y con más racionalismo y más fríamente, y nos da muchas pistas para saber cuándo una guerra podría ser justa desde el punto de vista cristiano católico. Bueno, cristiano en general, católico. En fin, en la Suma Teología nos lo cuenta. Santo Tomás empieza diciendo ciertamente que la guerra en principio es pecado. Lógicamente, quinto mandamiento, Mateo 5, 38, 39, a la mejilla, para entendernos o para recordar, tiene un reto importante. Entonces, él se plantea de cuándo no es pecado guerrear. Entonces va a lo más básico, que es, ¿yo puedo matar a otro ser humano? Sí. ¿En qué circunstancias? Bueno, según la teoría doctrina del doble efecto, comenta Santo Tomás. No lo puedo hacer si mi intención es matarlo, nunca. Pero puedo hacerlo si mi intención es proteger mi vida, o la de mis allegados que son incapaces de defenderse a sí mismos. En un librito que escribí hace 18 años, como pasan los años, cité unas palabras exactas de Santo Tomás de la Suma Teológica que les traslado. Dice Santo Tomás: tampoco es necesario para la salvación
que el hombre renuncie al acto de defensa moderada, léase proporcionada, eso lo añado yo, para evitar la muerte de otro, léase del agresor, lo añado yo, puesto que el hombre está más obligado a proveer a su propia vida que a la ajena. Santo Tomás, Suma Teológica. La principal obligación y primera que tenemos es proteger nuestra propia vida. Por tanto, yo no puedo matar a nadie si mi intención es hacer tal cosa. Sí puedo matar a alguien si mi intención es defender mi vida y si no tengo más remedio. En el fondo está inventando la legítima defensa que aparece como eximente en todos los códigos penales, de todos los derechos penales de cualquier país civilizado, o incluso no civilizado del mundo. Él inventa la legítima defensa como causa eximente en caso de matar a alguien. Pues ahí está Santo Tomás. Por eso es un doctor de la Iglesia, por eso es tan sabio. Pero por eso hay muchas cosas más. Entonces, trasladémoslo al caso de Estados. Yo puedo hacer la guerra, se ha dicho, en legítima defensa. Sí, él dice, yo puedo hacer la guerra si soy agredido, y él plantea que sería correcto para castigar una injuria. Ulciscuntur injuriae. Para castigar una injuria, yo puedo hacer la guerra. Caso básico, pero habrá más casos de guerra justa. Este es el caso matriz, el caso originario. Y aquí chocamos evidentemente con muchas cosas potencialmente. Quinto mandamiento, Mateo 5, pero el argumento que se ha dado siempre desde la doctrina social en este tema es: si te dan una mejilla, pon la otra. Si intentan matarte, no podrás poner la otra. Esto es una cuestión de, en caso de una injuria leve, física o incluso verbal, evidentemente no puedo matar a nadie. No puedo agredir a nadie. Me dan una mejilla, pongo la otra. Pero si te intentan matar, tienes el derecho y quizá el deber de defender tu vida. Y otro argumento que se ha dado siempre es, vale, imagínate que un gobernante o un padre de familia dijera, bueno, yo interpreto esto, digamos, estrictamente, y si me intentan matar, me dejo matar. Siguiente pregunta, ¿y qué pasa con tu hijo? ¿Y qué pasa con tu mujer? Al gobernante, ¿y qué pasa con tu sociedad? Vale, tú pon tu mejilla, pero tienes derecho a dejar que acaben contigo y a dejar desguarnecida a tu familia y a tu sociedad. Va a ser que no, es más complejo. Pero bueno, lo que vamos es que hay varias justas causas más. Esto no acaba en la legítima defensa. Hablo siempre de nuestro corpus doctrinal. Son derivadas de la legítima defensa, pero son distintas. Por ejemplo, y pondré un ejemplo histórico actual para entendernos, Santo Tomás también plantea que es justa una guerra que se lleva a cabo, a ver, cito literalmente lo que él dice, de memoria, contra un pueblo que no castiga lo improbamente realizado por los suyos. Traduzco. La traducción sería que es legítimo hacer una guerra contra un estado santuario de grupos terroristas, aunque quien me ataque no sea el ejército de ese estado. El ejemplo histórico sería Hamás, Israel, hace 4 días, 7 de octubre. Según esta teoría, de momento veremos que esta guerra es injusta, pero de momento, según este parámetro, es justa porque, aunque Hamás no sea un ejército regular, es un grupo terrorista, y Gaza no sea técnicamente un estado, pero en Gaza se escondían, se parapetaban para atentar contra, en este caso, el territorio israelí. Por tanto, de momento, pero esto va para largo, hay más argumentos, de momento esa guerra librada por Israel sería justa de acuerdo con este parámetro. Piensen también que cuando escribe Santo Tomás no hay estados como los conocemos hoy, es siglo XIII. Él habla de pueblo, no de estado, porque no existen como los conocemos hoy. Pero bueno, nos sirve la analogía. Hay una tercera, esta justa causa segunda no solo está admitida por la Iglesia, sino que está admitida por la ONU, que ya cuesta, está admitida. Hay una resolución de la Asamblea General 3314 de 26 de diciembre de 1974 que recoge lo que damos en llamar en el argot de hoy agresión indirecta. No me agrede el ejército de un país vecino, me agrede un grupo armado irregular que se esconde en un país vecino. Y eso me da justa causa para atacar al santuario, al país vecino. Bien, y esto hasta la ONU lo ha admitido, que es la típica organización que, como comentaba Aquilino, no permite que hablemos de guerra. El artículo 51, por lo visto, aunque sea una guerra defensiva, no es guerra, es otra cosa. Pura hipocresía, bueno, de los tiempos actuales. Vale, entonces tenemos dos justas causas. Aunque la segunda deriva de la primera. Tercera justa causa, que esta es la que la Iglesia hoy cuestiona más claramente, es la llamada guerra punitiva. En palabras de Santo Tomás, es que se puede hacer una guerra como justa para obligar a un pueblo a devolver lo que ha quitado por injuria. Traduzco. Esto a nivel jurídico es impecable, pero es cuestionable su ejecución práctica. Lo que está planteando es, utilizo la metáfora antropomórfica, que es muy típica en estos casos. Imaginen que alguien entra en su casa a robar, les agrede, los deja inválidos, minusválidos,
viola a su mujer y le roba todo lo que tienen. Y luego a este tipo la policía lo captura, lo envía ante el juez y el juez le mete 20 años de cárcel. Ustedes se dan por resarcidos, dirán, quiero que me indemnicen. Esto jurídicamente es así. Por tanto, a nivel internacional también debería ser así. Si un Estado me agrede, hay que buscar una paz justa que sería, vale, me han agredido, me he defendido, he ganado la guerra, he matado muchos soldados enemigos, es justo, sí, en ese contexto, pero no me conformo. Porque cuando me agredió, acabó con mis refinerías de petróleo, acabó con mis fábricas, mató a, me invento lo que sea, 100.000 civiles de mi país, por tanto quiero que me indemnice. Si no lo hace, pacíficamente tendría derecho a atacar al país vecino hasta recuperar eso. Pero claro, aquí la Iglesia dice, cuidado, Santo Tomás no dice nada más, pero después he dicho, cuidado porque nos lleva a una espiral de muy difícil demostración de la proporcionalidad, quién tiene razón y hasta cuándo, ¿no? Porque yo si ataco al país vecino por este motivo, en principio es lícito, o cobro la indemnización, o me la cobro yo, pero ¿y si me paso, qué haremos? Es la venganza gitana típica. Vale, yo puedo matar al primo de este porque mató al mío, pero ¿y si mato al primo y de paso al vecino? Tienen un revés derecho de ir contra mí, no tiene sentido ninguno. Tenía un atisbo de racionalidad, pero esto ha sido descartado por la Iglesia en la actualidad, la guerra política. No por todos los teóricos de la guerra justa. El teórico de la guerra justa, Michael Walzer, judío estadounidense, defiende esto a macho martillo, pero es otra historia. Bien, esta es la etapa, digamos, matricial inicial de la teoría, siglo XIII. Entonces hay una edad de oro de la teoría que viene después, que viene con, sobre todo, Francisco de Vitoria, fraile dominico, 1541, relecturas de Indis y de Iure Belli. Ahí Francisco de Vitoria añade una justa causa más, que sería la cuarta, y esta se mantiene. Es lo que hoy vamos a llamar intervención humanitaria. ¿Cómo lo plantea él con sus palabras de su época? Dice que es justa una guerra que se realiza para evitar la tiranía de los señores de los bárbaros. Traduzco. Lo que plantea Vitoria es que es perfectamente posible, se da, que en un país diferente del nuestro, el señor de los bárbaros practique ese deporte llamado genocidio contra nativos de ese país. Por tanto, es lícito que se haga una guerra para proteger a las víctimas de ese genocidio. La palabra genocidio viene de 1945. Yo he traducido con lenguaje actual. El concepto de Vitoria es este: proteger a cualquier persona de la tiranía de los señores de los bárbaros, 1541. Por tanto, es lícita la guerra, es justa cuando la hacemos para proteger a la gente civiles de cualquier genocidio o masacre que se lleve a cabo en cualquier país, sin que sea preciso que haya un vínculo previo entre el país que intenta evitar el genocidio y las víctimas del genocidio. Ni vínculo histórico, ni cultural, ni lingüístico, ni racial, ni de ningún tipo. De hecho, es un derecho y quizá un deber intervenir de esta manera. De hecho, a raíz de esto, a Francisco de Vitoria lo consideran en el mundo anglosajón el padre de la teoría de los derechos humanos. ¿Por qué humanos? Porque no habla de cristianos, de musulmanes, de franceses o de ingleses. Es un deber de humanidad. Y esto la ONU lo va aceptando cada vez más también. Vergonzantemente porque le cuesta, pero estamos en ello. Responsabilidad de protegerlo, llaman hoy también. Estamos en esa dirección. Por tanto, Francisco de Vitoria, aportación muy importante. La quinta y última justa causa es de un protestante, Hugo Grocio, 1625, libro del derecho de la guerra y de la paz. Hugo Grocio mete en la ecuación también la guerra preventiva, pero con matices que ahora comentaré, con muchos. Guerra preventiva. Cito de nuevo de memoria la frase concreta de Hugo Grocio. Él dice: es justo hacer la guerra contra una injuria, es decir, agresión, fíjense en la frase, todavía no hecha, pero que se dirige al cuerpo de las cosas. Por tanto, el ataque ya se ha iniciado, aunque no ha obtenido resultados. Ejemplo, imagínense ustedes que un día de estos, no pasará en principio, desde luego no será Rusia, avanzan hacia Sevilla o Barcelona 25 cazabombarderos de un país enemigo cargados con bombas. Lo que plantea Grocio es que no es necesario dejar que descargue las bombas en Barcelona antes de atacar esos cazabombarderos, incluso antes de atacar sus bases aéreas, para que no venga una segunda oleada. No es necesario esperar a que descargue las bombas. Eso es la guerra preventiva de Grocio. Y aún así, moralmente hay un dilema, porque ¿y si finalmente no hubieran bombardeado? Nunca lo sabremos. Pero se pone en situación de que convierte mi posición en justa, de ser atacado él mismo por apurar tanto en una acción claramente ofensiva. Por tanto, decimos que la guerra preventiva de Grocio debe ser una guerra, un ataque, dice, que sea evidente, que sea contundente y que sea inminente. Si no, no vale. La guerra preventiva del realismo aquí no cuenta.
La guerra preventiva del realismo es aquello de mi país vecino se está rearmando, ataco. Eso no lo admite de ninguna manera la teoría de la guerra justa, en ningún caso. En inglés, a la primera, a la que admite la Iglesia, la llama preemptive war, preemptive, y a la segunda, la que no admite, preventive war, esa no se admite, es propia del realismo. La admite Kant, por cierto, la admite Kant. En la metafísica de las costumbres, el problema de Kant es que la gente solo se lee la paz perpetua. La admite Kant en la metafísica de las costumbres, pero no la doctrina católica. Esa guerra preventiva de cómo se rearma lo puedo atacar. No, no. Como se rearma te aguantas, lo disuades tú, rearmándote más o llegando a un tratado con él. Por tanto, tenemos hasta 5 categorías de guerra justa que sean admisibles. Es el núcleo duro de la doctrina cristiana. Digo cristiana porque al final metemos a Grocio, pues aceptemos a los hermanitos menores protestantes como cristianos, aunque sea como aceptar pulpo como animal de compañía, pero hoy no sirve. Hoy no sirve. Bueno, hay 2 cosas más que son importantísimas para cerrar la teoría, muy importantes. Primera, he hablado del jus ad bellum, el derecho a hacer la guerra, pero para Santo Tomás esto no cierra el círculo. Él dice que es determinante el comportamiento del ejército que tiene una justa causa para saber si finalmente esa guerra puede ser justa o no. En sus palabras, que también traduciré, él dice en la Suma Teológica que una guerra que se libra con exceso de codicia o de crueldad es una guerra injusta que deviene injusta por injusticia sobrevenida. Si hay exceso de codicia o de crueldad, traduzco con lenguaje siglo XX. Yo tengo la obligación, aunque tenga causa justa, de respetar el principio de discriminación de los no combatientes. Si empiezo a matar civiles enemigos, esa guerra es injusta, aunque haya empezado siendo justa. Por lo tanto, la guerra de Israel en Gaza es injusta. Es injusta de acuerdo con parámetros católicos. Empezó siendo justa. Es injusta. No tiene sentido que mueran 40, 50, 60.000 personas, prácticamente todos civiles, incluyendo niños, son un tipo de civil. ¿No? También hay niños soldados, pero son muy pocos. Por tanto, según la lógica católica, esa guerra empieza siendo justa y acaba siendo injusta. Y esto es lo que damos en llamar jus in bello, el derecho en la guerra, que se mide precisamente más acerca de aquel que empezaba la guerra como justa. El otro ya actúa injustamente. Si yo quiero actuar justamente, tengo que ratificarlo con mi conducta como combatiente a lo largo de la guerra. Y esto falla muchas veces. Antes se ha citado el ejemplo de Hiroshima y Nagasaki. Y Dresde, metedura de pata hasta el fondo. Eso convierte la Segunda Guerra Mundial, que empieza siendo justa, en claramente injusta, también por parte aliada. Por parte de Occidente, que se dice que cree en reglas, pero no sé en cuáles todavía, no en las católicas, ciertamente. Y hay 2 cosas más que son importantes que han salido aquí también. Para que una guerra sea justa, por una parte, tiene que existir una probabilidad razonable de ganar esa guerra. Aunque tenga razones para hacerla, si sé que no la puedo ganar, la guerra es siempre injusta. Es un sufrimiento absolutamente innecesario, baladí, sin sentido, aunque yo tenga razón. Y una segunda consideración es también importante. Ha salido también que una guerra solo es justa si haciéndola, aunque yo tengo derecho a, digamos, matar soldados enemigos, no civiles, no puedo causar más daño que el que intento evitar al lanzarme al campo de batalla. Si causo más daño que el que intento evitar, esa guerra también es injusta, incluso aunque el daño lo causen militares. Aunque sea una víctima legítima, de acuerdo con el derecho de guerra, que también deriva evidentemente de la doctrina católica. La doctrina católica está en la base de todo. Legítima defensa de códigos penales, el derecho de Naciones Unidas, está en la base de todo. La anécdota es que en la ONU están 29 años, 29 he dicho, no, del año 45 a 74, sí, 29 años, para llegar a la conclusión de que la agresión indirecta implica una posible guerra justa. Leyéndose Santo Tomás eran 29 segundos, 29 años, para llegar a esa conclusión. O sea, entiendo que la suma teológica es larga y hay que dar con la página en concreto, pero... No, pero si nos hicieran más caso todo sería más fácil, en serio. No, pero como es católico es igual que lo de Vitoria. Como es un fraile dominico y español, aquí no lo conocemos. En el mundo anglosajón, un crack, el padre de los derechos humanos. Aquí, ¿quién es Vitoria? No, esto tenemos que estar más orgullosos de lo que somos y vender más al resto lo que tenemos porque es un tesoro. Y insisto en lo comentado antes, como católico no creo que podamos ser pacifistas con el ismo. ¿Nos gusta la paz? Sí, a los militares que conozco, que son muchos, también les gusta la paz, pero no son pacifistas. Cuidado con el sufijo. El sufijo no nos corresponde. Tenemos que amar la paz. Pero amar la paz implica disuadir
Y amar la paz implica también aplicar esta teoría seguramente. También les digo que empíricamente con esta teoría es muy difícil, es verdad, que una guerra sea justa. Si combinamos ius ad bellum y ius in bello, no hay tantas guerras que pasarían el filtro. Pero es una lección importante para que el día que tengamos razón no cometamos el error de Hiroshima y Nagasaki, o como se ha dicho muy bien, de Dresde. No solo armas nucleares, Dresde fue armas convencionales. Y murió más gente en Dresde que en Hiroshima y Nagasaki. Por tanto, la teoría nos dice qué podemos hacer, pero muy importante, qué no debemos hacer también. Y, en fin, este es el baremo principal. Yo, a ver si tengo más tiempo, me extiendo un poco más, pero como veáis. Sí. Un poquito más. Tienes el público entregado. A ver, no, lo digo porque antes he insinuado, es lo cierto, que además de la teoría católica, cuando hablamos de teoría de la guerra justa, como es derecho natural, pues se han incorporado ingredientes de otras culturas, como por ejemplo la judía. Michael Walzer, judío estadounidense, es el principal teórico actual de la guerra justa. Bueno, ¿cuál es su perspectiva en comparación con la nuestra? Siempre amplía un poco más, siempre las posibilidades de que la guerra sea justa. O sea, siempre estira un poco más el brazo que la manga que le habíamos dejado. Por ejemplo, él considera, y nosotros no, bueno, nosotros los católicos, no sé, aquí puede haber gente que sea de Walzer, me da igual, perfecto, ya lo tenemos. Él considera que, aunque se maten muchos civiles, igual lo de Gaza lo pillaría por ahí o no, no sé, no lo tengo claro, se han pasado mucho esta vez, aunque se maten muchos civiles, él dice, si el país que mata muchos civiles, primero, tiene justa causa, bueno, eso ya lo habíamos visto, para seguir hablando, ¿de acuerdo? Si además está a punto de perder la guerra, y si además, tercera condición, la derrota significaría una crisis de civilización, está pensando en la Alemania nazi y su tendencia genocida contra los judíos, en ese caso, dice Walzer, se podrían matar civiles en ese contexto y la guerra seguiría siendo justa. Walzer. Lo digo porque puede salir alguna vez, si ustedes leen del tema, pues hay un teórico de la guerra justa que dice cosas que no dijo Baqués. Sí, porque ese teórico es judío, es Walzer. No porque sea judío, pero es Walzer y casualmente es judío. ¿Vale? Digámoslo así. Y también, por ejemplo, en la guerra preventiva, Walzer estira mucho la posibilidad. Y nosotros no lo digo porque nuestra teoría está muy aquilatada, está muy recogidita. Se lo explicaré con una metáfora. Walzer no defiende la guerra preventiva, sino la guerra que él llama anticipatoria. La metáfora mejor es, imagínense el oeste americano, será muy fácil, muy pedagógico. Imagínense que hay un duelo y hay dos tipos que se han retado a muerte. La lógica cristiana no te puedes retar a un duelo, que es un asesinato. Es un dolo eventual y es un asesinato. Pero dicho esto, si se diera la circunstancia, en un duelo, como la lógica es que o me mata o le mato, por ahí podría entrar alguna justificación. Walzer dice, por ahí por más. Él dice, imaginad que hay un tipo en el salón de la ciudad del oeste que me amenaza de muerte. Dice, mira, me tienes harto, voy a subir a mi habitación, cojo la pistola y te reto un duelo. Según Walzer, cuando dice, cojo la pistola y sube por las escaleras, puedo dispararle por la espalda. Sí, porque dice, el otro tiene intención de matarme. Tiene intención de matarme y esperar, dice, incrementaría sobremanera el riesgo. Lo digo porque cuando yo explico teoría de la guerra justa me pasan muchas cosas cuando lo explico en clase. La primera es que cuando empiezo a explicar, yo estoy en la pública, hay mucho pacifista de broma, es un pacifista del tal, pero le queda bien. Todos son antiteoría de la guerra justa, y más cuando saben que es católica. Cuando termino el curso, todos ven guerras justas por todas partes. No, cuidadín. La teoría de guerra justa está muy aquilatada, y la prueba es Walzer, en senso contrario. Para que dejas esto en manos de otros no católicos, ¿cómo estiran el chicle? Guerra anticipatoria. Puedo matar civiles si creo que voy a perder la guerra y el resultado sería una crisis de civilización. Eso no es católico. Es guerra justa, pero no católica. La nuestra está muy aquilatada. Insisto, si se aplica bien no hace falta ser pacifistas porque la mayoría de las guerras no pasan el filtro. Y en todo caso nos ayudan al gobernante si atendiera esto, que no saben de esto, claro, pero les ayudaría a ser muy aquilatados en el esfuerzo bélico. Pero claro, no les interesa lo que dicen nuestros clásicos. Los políticos no... Iba a decir que no saben de nada, saben de algo, de comunicación política. Pero de temas sustantivos son muy flojos y de esto nada. Entonces, aquí tan pronto somos pacifistas como hay que gastar 800.000 millones en carros de combate, que no tiene ningún sentido, no van a servir de nada. No tenemos tropas para tripularlos. No tiene sentido. Por tanto, tenemos buenos mimbres, ¿eh? Pero hay que aplicarlos fríamente, racionalmente, tomistamente, con la cabeza fría, Santo Tomás de Aquino. Y Victoria, otro.
Pues muchas gracias. No. Josep. Que se atrevan a preguntar mucho, que esto va a dar mucho de sí. Sí o no, bueno, pero antes tenemos que tratar un tema importante también. No, porque aquí nos has expuesto ahora perfectamente lo que es la teoría de la guerra justa, hemos hecho también un poco de introducción de diferentes episodios históricos en los cuales pues, ha habido una participación, digamos, activa o por lo menos se ha promovido, ¿no? ese uso de la fuerza, pero o sin pero, digamos, ha habido papas más recientemente, ¿no? Papa Juan XXIII escribió la encíclica Pacem in Terris, que desarrolla acciones que como católicos también debemos seguir pues, para evitar esa guerra, por supuesto es algo deseable, ¿no? San Juan Pablo II, que además pues bueno, vivió muy de cerca, ¿no? En sus carnes lo que fueron las consecuencias de esa herencia de la Segunda Guerra Mundial, también es conocido el Mai Pío de la Guerra, el Papa Francisco, nuestro Papa actual, que bueno, hace un llamamiento al desarme directamente, y bueno, y aquí entonces sí que, y esto es un poco para los dos, ¿no? ¿Qué se entiende, ¿no? ¿Qué entiende el Papa por profecía de la paz, ¿no? ¿Cómo podemos también nosotros contribuir a ello como católicos sin caer en un buenismo estúpido, ¿no? Como comentabais los dos? Digamos, también hay otras declaraciones, ¿no? Del cardenal McElroy que decía, bueno, él decía, ¿no? Que como que toda violencia era contraria al Evangelio. Entonces, la pregunta, yo entiendo que no es así, pero sí que creo que vale la pena a lo mejor profundizar en ella, ¿no? ¿Estaban estos papas rechazando ese concepto de guerra justa? Entiendo que no, porque la doctrina sigue allí y sigue vigente. Si eso fuera así, pues se habría modificado, ¿no? Pero aquí, bueno, entre los dos, no sé quién quiere empezar. Como queráis. ¿Empiezas tú? Pues empieza. Bueno, yo todavía no he visto que ningún papa desmienta a Santo Tomás en este punto y en pocos lo desmentirán seguramente. Entonces creo que la doctrina, la teoría está perfectamente vigente. Lo demás es la utopía, que está bien pues plantearla, pero esto es como si un papa dice, bueno, pues no quiero que nadie se muera de hambre en el mundo. Vale, perfecto. Siguiente paso. Pues la teoría de la guerra justa, bueno, la Iglesia hace cosas para que la gente no se muera de hambre, pero no es suficiente. Pues es lo mismo, que nadie se muera de hambre, que nadie se muera en guerras. Nunca más la guerra. Pero no hay una teoría alternativa, y desde luego el pacifista no es una teoría alternativa. Los pacifistas son culpables de muchas guerras, inopinadamente. Porque fracasa la disuasión. Implica un fracaso del equilibrio de poder, de la disuasión. El desarme unilateral tiene esta consecuencia y por tanto son culpables de muchas guerras. Sin quererlo, ¿eh? No son mala gente. Están un poco despistados y ya está. Entonces, ningún papa, de momento, y tampoco el Papa Francisco, ha llevado a cabo un argumentario, ni ha empezado ni siquiera, contra la doctrina tomista. Y como alguna vez hemos comentado en Petit Comité, sí he visto en alguna encíclica algún rapapolvos a San Agustín, es decir, si conviene, si creen que es conveniente, lo podrían intentar. Pero lo de San Agustín viene más por la guerra punitiva que comentaba yo antes, porque el argumento que he sacado antes también aquí, no bien, es que con la tecnología actual y contemporánea, claro, las guerras, una cosa es el siglo San Agustín, siglo V de nuestra era, bueno, pues las armas eran de muy poco alcance, muy poco destructivas. Los resultados eran más brutos, pero no daban más de sí las armas. Y ahora, en cambio, una guerra, según qué derivada tomara sería muy peligrosa. Pero esto tiene una contralectura. Hoy en día tenemos armas de destrucción masiva y armas que llamamos quirúrgicas. O sea, hoy en día se puede hilar muy fino a la hora de atacar objetivos. No sé si han visto vídeos de la guerra de Ucrania, reales, yo sí, porque es parte de mi trabajo. Un dron enemigo, evidentemente, podría entrar en esta concreta sala. De hecho, podría escoger, ahí hay como 4 puertas, digamos, en cuál de las 4 penetra, por cuál de las 4 penetra. Por tanto, las armas quirúrgicas pueden minimizar las bajas civiles si se quiere. La tecnología da nucleares, pero también da posibilidad de minimizar las bajas colaterales y, por tanto, de hacer más plausible una guerra justa. Lo que sí he visto en la época de Pacem in Terris y Concilio Vaticano II como contexto
Son dos críticas de los papas que sí son importantes tenerlos en cuenta. Primero, al arma nuclear, claramente. El arma nuclear no es compatible, bueno, el uso del arma nuclear no es compatible con la doctrina católica. ¿Pero por qué? Porque es la que menos discrimina entre combatientes y no combatientes. Nos falla la recta intención de Santo Tomás. Implica casi por definición actuar con exceso de codicia o de crueldad. Aún así, ¿y por qué no se ponen más serios los papas? Porque entienden que tiene cierta capacidad disuasoria, que es una forma de conseguir la paz. La disuasión es un tipo de paz, no de guerra. Pero no se podría usar católicamente el arma nuclear. Y también he visto una crítica muy explícita a la carrera de armamento. Pero aquí hablamos siempre de equilibrio de poder. Para evitar guerras, equilibrio de poder. Ahora bien, si tú equilibras, bien, equilibrio es un empate técnico. Si equilibras a 20, ¿por qué tener que equilibrar a 40 o a 60? No tiene sentido ese gasto superfluo, aunque también habría mucho que decir aquí. Esto es keynesianismo, lo que viene en Europa. La política de gastar más en defensa contra la y compañía no es militar, es una política industrial. Como no vendemos coches porque no somos competitivos, venderemos carros de combate. ¿Cuánto vale un carro de combate? 12 millones de euros. ¿Cuántos coches hay que vender para equiparar el beneficio o la facturación de la venta de un solo carro de combate? Esto es puro keynesianismo económico, no tiene nada que ver con Rusia, no tiene nada que ver con ninguna amenaza. Nos venden una moto para que la compremos, es puro keynesianismo económico, no hay más. Pero desde luego los papas a esto no quieren jugar. Carrera de armamentos, vale, equilibrio de poder, sí. Pero si empatamos a 7 y nos disuadimos, ¿por qué tener que empatar a 700? No tiene sentido. Y arma nuclear, no. Nunca se puede emplear a nivel católico porque es la que más claramente vulnera el ius in bello, en el que tanto se lo ponía Santo Tomás a la hora de denunciar cualquier vulneración del mismo. Y eso sí lo he visto claramente. Y esa para mí es la parte más real de la profecía de la paz. Lo otro es la utopía, que no nos matemos. Claro, por supuesto. Es como todo. Antes hablaba del hambre. ¿Qué decía Santo Tomás del robo? Que quien roba para comer no comete pecado. ¿La utopía cuál es? Que nadie robe. No robéis. Bien, perfecto. Aún así, quien roba para comer, dice Santo Tomás, no comete pecado. Si queréis os cuento por qué, pero nos llevaría a otra charla, ¿no? Sobre la propiedad privada nos llevaría a otra charla. Y además los que sean más de derechas, yo soy católico, por tanto ni de derecha ni de izquierdas, católico. Pues los que sean más de derechas dirán, no, aquí no se puede decir eso. Sí, sí, no existe la propiedad privada, es de Dios la propiedad. Y de todos, por lo tanto, de la humanidad. Ahí están de acuerdo Santo Tomás y Locke, otro protestante, muy hecho también a la suya. Locke, bueno, protestante, en fin, el protestantismo, como no tiene un baremo estándar, pues Locke era un protestante especialmente rarito entre su propio grupo, pero la teoría de Locke es la misma. Cuando Dios dio a la tierra, Adán y Eva, ¿quién la da? ¿Instituye la propiedad privada? No, la da la humanidad porque no había más humanidad. Luego se admite la posesión si genera rendimiento y beneficios para todos. Es la doctrina tomista también. Santo Tomás y Locke están en lo mismo. Bueno, entonces, la utopía, que nadie robe, que nadie mate. Séptimo y quinto mandamientos. Luego, los mandamientos, como cualquier ley, se interpretan. ¿Se puede matar en defensa propia? Sí. ¿Se puede robar para comer? Sí. ¿Qué lo dice yo? No, Santo Tomás. Sí. Ese es el tema. Y ningún papa lo ha desmentido, ni una cosa ni la otra. No lo van a desmentir, no creo. ¿Qué papa se atreverá con Santo Tomás? No es fácil, ¿eh? No, yo coincido, ¿no?, en este sentido. O sea, creo que ningún papa desmiente. Incluso Juan Pablo II, cuando se reformula, digamos, cuando hace el catecismo en la Iglesia Católica, ¿no?, la última versión, se le plantean ciertas cuestiones, ¿no? O sea, yo recuerdo, como yo estudié en el Juan Pablo II en aquella época, prácticamente entre la primera y segunda promoción, recuerdo que una de las cosas que me llegó en aquel momento con el catecismo, cuando estudiaba, me especializaba en teología moral, era que el Papa se había planteado, por ejemplo, lo de la pena de muerte, ¿no?, excluirlo del catecismo, y hubo una serie de obispos de ciertos países que le dijeron, o sea, que le hicieron notar que eso era una falta de realismo, porque justamente en aquel periodo que se estaba redactando el catecismo, por ejemplo, en Colombia estaba este narco tan famoso, Escobar, ¿no? Claro, cada día que estaba vivo Escobar suponía la muerte de decenas de personas. O sea, cada día que estaba...
Y de hecho fueron algunos obispos de Colombia, entre otros, los que le dijeron, mire, es que a veces un país para su legítima defensa requiere de esta medida extrema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Francisco veo el deseo, efectivamente, pero que es un deseo que tenemos todos. Fuera de los papas, que yo creo que ninguno ha cuestionado, y coincido perfectamente con Josep en este sentido, sí que los teólogos han sido en ese sentido pacifistas a tope. Pues antes no he entrado en el texto, me he salido como suelo hacer del texto, pero yo recuerdo, claro, el manual de Marciano Vidal, que era el que en mi época cuando estudiamos teología nos tocó, Hortelano, por ejemplo. Marciano Vidal dice respecto a la guerra justa: esta afirmación solo puede provenir de un equívoco historicista, dado que la conciencia cristiana actual no convalida la doctrina escolástica sobre la guerra justa. Esta doctrina no sería cristiana, afirma así Marciano Vidal. Los teólogos, Hortelano dice: la moral cristiana es esencialmente pacifista, de acuerdo con las exigencias de la dignidad humana y a la luz del espíritu evangélico. Lo siento, pero esto es una falta de realismo absoluta. Es decir, además, en Santo Tomás, si vamos al capítulo 40 de la Secunda, cuando justamente plantea la guerra justa, él plantea, en primer lugar, dice, porque quienes pelean les tasa la pena tener de las palabras: todo el que empuñe la espada morirá. O sea, Santo Tomás considera esta posibilidad. Podemos decir, en ese momento ni de lejos podemos utilizar el término pacifista, pero considera esta interpretación de la Escritura. Luego dice más aún: guerrear contraría el precepto divino. Pues se dice, yo digo, no resistáis al mal, y también no defendiéndoos, carísimos, ni dando lugar a la ira, ¿no? Citando a Mateo, a Romanos. Y también nada sino el pecado contraría la acción virtuosa. Ahora la guerra contraría la paz, con lo cual siempre es pecado. O sea, Santo Tomás considera esto, pero a esto articula estas medidas que, bueno, que ha puesto muy bien Josep, y estas consideraciones acerca de la guerra justa. Es decir, yo creo que buena parte de la teología en ese momento se equivocó, pero por supuesto no la doctrina de la Iglesia, que sigue manteniendo lo que dice el catecismo, ¿no? O sea, en absoluto hay ninguna contrariedad, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Tenemos unos minutos para poder hacer alguna pregunta, entonces, Beta. O sea, yo tengo dos preguntas. Soy profundamente ignorante, ¿vale? La primera es, se me ha disparado al principio, pero probablemente habría que matizar el planteamiento sobre lo primísimo que ha dicho usted, de la responsabilidad que tengo en defender mi vida. Entonces, la experiencia de los mártires, en ese sentido, es una situación totalmente sui generis, o ofrece alguna luz, o tiene algo que decir sobre esto. Y la segunda es sobre la cuestión de la responsabilidad de la disuasión, la responsabilidad que tiene la comunidad, digamos, mundial o lo que sea, ¿no? ¿Por qué no funciona? O sea, ¿por qué funciona tan poco? ¿No? Porque antes Aquilino hacía referencia a los modales de Trump, ¿no? Que parece que sea quien más en serio, por su agresividad, se ha puesto, pero tampoco, ¿no? Si me permite empezar por el final, la discusión no funciona porque somos demasiado pacifistas. Sí, o sea, la discusión tiene dos partes, la parte militar y la voluntad de emplear esa parte militar, o que de hecho mi interlocutor, mi antagonista, crea sinceramente que estoy dispuesto a emplear esa arma. Si no, no me sirve de nada. Una sociedad pacifista es una sociedad condenada a sufrir la guerra y a perderla. Por eso el pacifismo no funciona. Aquí nos han visto el carnet de identidad que vamos de pacifistas y así nos luce el pelo. En efecto. No hay disuasión porque somos demasiado pacifistas. Hombre, yo no, pero yo soy católico, pero en general sí, y esto va contaminando. Por tanto, cualquiera nos puede atacar porque saben que no emplearemos la fuerza. Y además, es que siempre fue así, históricamente. ¿Por qué estalla la Segunda Guerra Mundial después de la Primera? Porque el pacifismo después de la Primera Guerra Mundial dominó el escenario.
Con lo cual Hitler sabía perfectamente que nadie respondería. Porque éramos demasiado pacifistas. El pacifismo es un problema gravísimo para la paz. Si lo demás, mártires y demás, bueno, es que los propios padres de la Iglesia y Vittoria también insiste mucho en ello, él plantea, es perfecto moralmente que si a alguien le quieren matar y se quiere dejar matar individualmente, pues se lo planteaba individualmente que se deje matar. Pero cuidado, que piense también en su responsabilidad. Si tiene hijos a su cargo, igual los mártires, su función en la vida no era tener hijos a su cargo. Con lo cual están en el caso, es estándar, no es excepcional, pero Jesucristo también se dejó matar. Ya, pero no tenía hijos a su cargo. Bueno, éramos todos, sí, no, pero hijos biológicos. Entonces, el caso estándar es la misma regla. Si uno no tiene hijos a su cargo y van a matarlo y quiere dejarse matar, pues perfecto para todos, incluyendo para el asesino, genial, no pasa nada, igual va al cielo. Pero si uno deja mujer e hijos por dejarse matar pudiendo evitarlo, igual va al infierno. La regla es la misma, El caso es el contexto. Si yo tengo gente que necesita que la defienda y me dejo matar pudiendo evitarlo, no es una gran conducta moral esta. Ahora bien, si yo soy un soltero de oro, de plata, de bronce y no tengo nada más que hacer y igual algún día me canonizan por dejarme matar, pues es una opción perfecta, pero bueno, me canonizan es un extra. Es decir, si no tengo ninguna responsabilidad más, no dicen que te tengas que defender obligatoriamente en cualquier caso. El planteamiento es, mira cuál es tu contexto. Le cuento una anécdota muy rápida. Un día vinieron un sábado por la mañana los testigos de Jehová a evangelizarme a mi casa. Yo siempre los trato muy bien, tengo mucha amistad con ellos. Mala suerte, era un sábado y iba vestido con la camiseta del ejército. Ya me miran raro, como ya sé cómo piensan, les digo, bueno, hay algo que nos cuadra, que es la camiseta, ¿no? Sí. Yo le pregunté, le dije, yo sé que sois muy pacifistas, ¿no? Sí, somos totalmente pacifistas, le pregunté, muy bien, perfecto. Si algún día vas a tu casa y encuentras que alguien está violando a tu mujer, ¿qué le dirás? Por favor, ¿puede hacer el favor de salir de aquí encima? No, vas a obrar contundentemente, violentamente contra él. Sí, por supuesto, dice. Por supuesto. Y si resulta que no es un tío contra tu mujer, sino que hay un grupo terrorista o criminal que está matando gente en tu pueblo, llamarás a la policía, aunque te caigan malos uniformados, por supuesto. Llamarás a la policía, aun sabiendo que tienen armas, por supuesto. Y si te atacan cientos o miles de soldados en el ejército enemigo, llamarás al 112 de las Fuerzas Armadas. Dice, por supuesto, pues pacifista, bienvenido al Club Católico. ¿Quieres pasarte el catolicismo o qué? Vaya, él decía, por supuesto, ¿qué es eso? Sí, casi lo convierto yo a él, por los pelos. No lo conseguí, ¿eh? Seguimos hablando de vez en cuando, lo invito a cerveza sin alcohol, pero bueno, vamos que muy bien, pero es eso, es el contexto. Él tenía claro, siendo pacifista, que no podía dejar que mataran a su mujer o mataran a su hija y que iba a defenderlos utilizando la fuerza, utilizando la violencia. Santo Tomás hubiera dicho, eres de los míos. Es eso. No excluye que uno puede ser mártir, sí, pero el contexto de los mártires, la mayoría era este otro. La mayoría. Entonces, es la misma regla de oro. Depende del contexto y de la situación. Jesucristo tenía que morir en la cruz para cuidar de sus hijos. Pero normalmente, si uno que no es Jesucristo muere, no puede cuidar de sus hijos biológicos. La regla es la misma. Lo demás yo le digo, no disuadimos porque nos han visto el carnet. Han visto que somos demasiado pacifistas como sociedad. Si da igual, no disuadiremos a nadie nunca. Hasta que no cambiemos el chip, es imposible que disuadamos a nadie. Aunque tengamos millones de carros de combate, si no tenemos soldados. El jueves estuve en la granja, una reunión de expertos del ministerio, rutina, y les dije para que me entendieran a los asistentes civiles y militares, estaba Josep Borrell allí también, es igual, dije, imagínense por un momento que nos toca la lotería y mañana la Armada Española, Marina de Guerra, recibe gratis 20 fragatas y 3 portaaviones. ¿Sabe qué dirá cualquier almirante que esté por aquí? Dirá, no los quiero. ¿Por qué? Porque no tengo tropas para manejarlos, para tripularlos. Esto es Occidente. No somos nada militarmente. Europa es un desastre absoluto. Europa es un bluff, un fiasco. La Unión Europea no existe. Estos efectos no existieron, un bluff, un fiasco. Así estamos. Y por eso nos puede hacer daño cualquiera. Porque nos hemos querido el bulo del pacifismo. Por tanto, yo he empezado diciendo que como católico no puedo ser pacifista.
Soy amante de la paz, pero pacifismo con sufijo, ni de broma. Recuerdo lo que he dicho de Erasmo, que es que era así el hombre. No, no, lo peor es cualquier guerra, más vale una paz injusta que una guerra justa, decía Erasmo. Perfecto, pero luego dice, pero si nos atacan, siglo XVI, contexto de Lepanto, si nos atacan los turcos, sí, entonces hay que luchar, pero si te has cargado el ejército, y algo en que estamos así en Europa, es un mundo erasmista, nos hemos cargado, bueno, nos queda poco de ejército, y seguimos para adelante con el pacifismo, estamos vendidos. Bueno, Santo Tomás nos tiraría de las orejas a todos, Nos tiraría de las orejas fuerte, Santo Tomás, seguro. Disculpe. Bueno, en parte ya ha contestado. No hay que ser pacifistas, hay que armarse. Y, si no he entendido mal, hay que empezar formando quien pueda, pues, obrar las armas. Los carros no valen, son una guerra de supermercados. Entonces, la primera pregunta era, entonces, ¿qué hay que hacer? Y si la respuesta es solamente formar nuevamente un ejército, pero un ejército de cada país o un ejército europeo. Y segunda pregunta es, ¿quién nos amenaza? O por lo menos en este momento, ¿cuál es la amenaza o el enemigo más creíble o más acuciante? Nadie nos amenaza. Lo de Rusia es un bulo. Para meternos nosotros en vereda, para gastar más en defensa, yo gastaría más sin Rusia, pero como la gente no lo hace, pues Rusia tiene que ser la que nos motive. Es un bulo. Nadie nos amenaza, pero gastaremos más en defensa, bueno, ya toca disuadir contra quien sea, en abstracto ya toca y así. Si tienes armas, nadie te amenazará. Si no las tienes, todos te amenazarán el día de mañana. Hoy en día, de momento, nadie nos amenaza, porque Rusia ni quiere ni puede. No puede porque ha quedado desgastada en la guerra de Ucrania y no quiere porque no quiere recuperar tanto de Europa. Sus ambiciones son mucho más limitadas de lo que a la gente le hacen creer. El tema más importante es, ¿tenemos que formar gente? No, esto viene después, tenemos que tener gente para formarlo. Le explico una anécdota real con datos, espeluznante. Mire, Estados Unidos, que en teoría disuade pero no mucho, no cubre sus unidades militares. Ahí convocan plazas de 60.000 en 60.000, es un ejército grande. Cada año si convocan 60.000 para tierra, igual rellenan 40.000 de las 60.000 o 30.000. ¿Por qué? Porque no tienen gente a quien formar. ¿No son patriotas? Sí, pero ¿por qué entonces no van? Sí quieren ir, pero no van. Tengo datos suyos en Estados Unidos. El 72% de la gente que está en edad de ser reclutada no puede serlo por problemas físicos o psiquiátricos. Obesidad o están ya petados psiquiátricamente a los 20 y tantos. Esto es Occidente, señores. ¿Por qué? Porque hemos abandonado a Dios. Gracias a nuestros hermanos luteranos sobre todo. Esto es Occidente. Entonces la gente no puede, están inutilizados a los 20 y tantos. Miren, en Estados Unidos cada año mueren entre drogas, alcohol y suicidios más de 300.000 personas. Ríanse de las guerras. Entre drogas, alcohol, datos suyos, drogas, fentanilo y lo que no es fentanilo. Drogas, alcohol y suicidios, cada año mueren 300.000, más de 300.000 estadounidenses. Occidente está reventado, gracias a que hemos abandonado a Dios. Y el protestantismo de estos países, peor que peor. Es el primer paso. A ver, Kant, ¿qué era? Agnóstico, era protestante. Pero claro, el camino, la distancia que hay entre las dos cosas es más pequeña de lo que parece. Sí. No, este punto me introduce a lo que quería decir antes. El tema, para mí, no es tanto el pacifismo, cuanto la falta de identidad. No sabemos quiénes son, no sabemos qué valores nos constituyen. Entonces, a partir de ahí, no tenemos nada que defender. El ejemplo que hacía de que Estados Unidos no hay personas físicamente o mentalmente en condiciones de ser militar, es esto, porque falta un sujeto, falta una identidad, falta unos valores, por lo tanto el hombre no es nada, que para mí es el problema mayor que tenemos también aquí en Europa. Es un falso problema, en mi opinión, lo del pacifismo, al menos en este momento. Es más un problema de qué es lo que nos constituye, qué valores nos constituyen, qué identidad tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que defender? Pues claro, el mártir que defiende, hacíamos el ejemplo antes de defender la familia. ¿Quién va a defender la familia? ¿Qué es la familia?
Luego el segundo punto, para mí el punto real es el diálogo hoy mismo. Se ha renunciado a dialogar, que quizás también es porque no tenemos nada que decir. Luego el tercer punto es la gente común. Yo me fío del Papa de todas maneras porque no sabemos la verdad de las cosas. Usted antes decía que Rusia no es una amenaza, pero yo no lo sé. Si no me lo dice alguien que sabe, no lo sé, porque la verdad que cuando hay una guerra, se dice siempre, ¿no? La verdad es lo primero que desaparece. Entonces, hace falta saber lo que realmente sucede. Y la Iglesia, el Papa, es el que más, entonces la gente sencilla como yo, como nosotros, seguimos a alguien que moralmente merece la pena ser seguido. O sea, estos tres puntos para mí, los puntos son estos: la identidad, la verdad y el diálogo. Sí, más que una pregunta es una reflexión, sí. Yo puedo contestar, si aquí uno quiere también contestar. Pues, Ay, perdón, sí. ¿cómo lo ves? No, bueno, si yo respecto a las preguntas que se han planteado, es verdad, la teología moral, yo creo que no es pacifista, o por lo menos, claro, la que yo defiendo en el ámbito que yo me he movido, no es pacifista. O sea, y estoy de acuerdo con Josep absolutamente que ese ismo, o sea, y que ese pacifismo ideológico, hoy día yo creo que estamos imbuidos en un absoluto pacifismo ideológico, y es interesante recordar, que lo ha recordado Josep, el periodo de entreguerras. O sea, el periodo de entreguerras fue una catástrofe porque creo que se podría haber evitado lo que pasó si los políticos y si el ambiente europeo hubiera estado más despierto, ¿no? Leer las memorias de Churchill, de todo lo que él un poco fue viendo, cómo lo que estaba pasando con el gobierno de Neville Chamberlain, cuando Hitler coge parte de... O sea, bueno, primero se anexiona a Austria, entra en los Sudetes, termina cogiendo toda Checoslovaquia y ahí se va dejando. Y yo creo que ahora mismo incluso el pacifismo de la cultura de Europa es mucho más arraigado, mucho más ideológico que lo podía ser en aquel momento, ¿no? Yo creo que más, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tenemos que estar como muy atentos, ¿no? Es verdad que un tema que a mí me preocupa respecto a lo que se ha dicho es que a veces yo no veo muy claras cuáles son las intenciones de nuestros políticos en Europa. Sin duda yo veo que Europa es el eslabón débil, pero no veo claras las intenciones de los políticos en Europa. Sí que me sorprende, por ejemplo, en Alemania, una cosa que ha tenido gran efecto en las últimas elecciones es que, claro, Alemania ha descubierto que está desmantelada completamente a nivel militar. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial, por la historia, quedó absolutamente desmantelada, y eso ha tenido un peso. O sea, ha habido una fuerte concienciación de la necesidad de su defensa, ¿no? De la necesidad de su defensa, porque ellos tienen además, pues, de cara a la OTAN, pues, la responsabilidad del Báltico. Yo creo que ese ambiente que yo decía que se respiraba allí es porque, claro, Ucrania está muy cerca, o sea, Centro Europa es todo ese territorio, y también si ves geográficamente la situación de Alemania, el alemán actualmente, con la gente que yo he podido hablar, por lo que se respira en la calle, se siente desarmado, ¿no? Y eso yo creo que es un riesgo muy grande, pero ciertamente, claro, si no tenemos, digamos, o sea, los recursos humanos necesarios, no hay servicio militar, la gente no tiene ningún interés. El problema de la desmoralización de nuestra cultura es espantoso. Yo creo que ahora mismo no sé cómo puede la gente tener un sentido, pues eso, de la familia, o sea, de lo que hay que defender, ¿no? De qué es lo que hay que defender, ¿no? Ese sentido falta, y yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra cultura. A mí muchas veces, más que las amenazas, más que la guerra, me preocupa la desmoralización o la decadencia moral en la que estamos viviendo, que yo creo que está todo relacionado. O sea, yo creo que es un elemento que está todo relacionado. Nada más. Vale. Por ahí, la última, ¿vale?
pregunta. No, moltíssimes gràcies als ponents. La meva pregunta és, en base a què s'ha dit, les imatges aquelles que es veien abans de començar la guerra contra Ucraïna, que anaven avançant els tancs, encara no havia creuat la frontera, llavors s'hagués pogut bombardejar els tancs russos quan estaven abans de creuar-la? Això per un costat. I l'altra pregunta és, què opineu, ara si m'ha vingut amb tota aquesta concepció, de la resistència pacífica de Gandhi? O sigui, ell va, a través de vagues de fam, a través d'això, valora l'alliberament d'acabar amb el colonialisme, no? I cada vegada que hi havia víctimes i tal, la seva arma era simplement fer guerres de fam. Muchas gracias. Sí, son varias cosas. ¿Se podía haber bombardeado los carros de combate rusos? Sí, pero no es lo mismo. Sí, hubiera sido moral probablemente, sí, pero hay un problema. Cuando yo ponía el ejemplo, hasta esos intencionados de cazabombarderos, esos vuelan a 800 por hora cuando van cargados, a baja altitud para evitar radares. Por tanto, es urgente. Los carros de combate ya los han bombardeado cuando entraron y no ha servido para nada. Sí, si están a punto de entrar puedes atacarlos, pero tenían tantos y siguen teniendo tantos que es inútil desde el punto de vista militar. Es que este es otro error. Aquí, miren, datos, porque como también tengo la vertiente de científico social, me pierdo los datos. Aquí, Instituto de Estudios de la Guerra estadounidense, Kimberly Kaplan, un bulo constante. Hoy han muerto 1064 soldados rusos, o quizás son 1027 o 1081. Y la gente, bien, por cierto, los pacifistas también. Pero no dice cuántos mueren de Ucrania. Yo tengo datos. Cuando se sepa la verdad, Zelensky va a tener que salir por la ventana, si puede. Si no, lo linchan antes los suyos. ¿Les dan un rango aproximado? Sí, te puedo dar la información. Según Parameters, que es una revista oficial de Estados Unidos, si tuviéramos que enviar tropas a Ucrania, habría que cubrir 3.600 bajas al día. Zelensky habla de 41 muertos en toda la guerra. Todo mentira. Bueno, entonces, sí, podría haber atacado los carros rusos, pero no serviría de nada. Si hay 20 cazabombarderos que vuelan hacia Barcelona, sirve de mucho derribarlos porque es o los derribo o en media hora Barcelona es un caos. Aquellos carros de combate, ya puedes atacar una columna de 100 carros de combate, luego vienen 100 más, 1.500 más, 10.000 más. Tenían 14.000 carros de combate y aún les quedan. ¿Cómo puedes hacer una guerra contra Rusia, una guerra convencional de dos países, Ucrania y Rusia, con una frontera, digamos, no natural, frontera fácil de traspasar, un país de 30 millones contra otro de 150 millones? Ya, pero si tenemos élites políticas que no estudian estos temas, no saben nada, les da igual. ¿Podemos ganar porque lo dice quién? Yo qué sé. El Instituto de Estudios de la Guerra de Kimberly Kaplan. A mí no me la pegan, pero bueno. Esto va así. La siguiente era, había dos cosas. A Gandhi. Sí, consiguió una paz y consiguió un genocidio cruzado entre hindúes y musulmanes. Gracias a esa independencia murieron millones de hindúes y musulmanes matándose entre sí. Y genocidio en el sentido también de limpieza étnica. Pakistán, India. Genial. Lo de Gandhi fue una genialidad. Un desastre. Sí, con el Imperio Británico allí no morían, no se mataban entre sí hindúes y musulmanes. Con Gandhi, gracias a él, millones de muertos, millones de desplazados. Es que ni eso me cuadra del pacifismo. Una jugada estupenda. Es que la gente, la política, es una partida de ajedrez. Cuando yo muevo una pieza tengo que estar pensando en qué movimiento hará el otro. Me como el alfil del enemigo, del rival, perdón. Sí, pero ¿qué jugada será la siguiente que hará él? No, el político no piensa en esto. Gandhi tampoco. Yo muevo esta pieza porque me sale del alma, porque creo que tengo razón. Imagínate cuál es escenario, es la siguiente jugada de tu rival. No me imagino nada, porque como tengo razón, muevo esta pieza y ganaré. Un desastre. Así vamos, así es la política. No saben jugar ajedrez. Es básico, hay que aprender a jugar ajedrez, las reglas para hacer de político. Si no, que jueguen otra cosa, no a la política. Por cierto, Europa no existe, lo he dicho antes. ¿Cómo que un ejército europeo? No nos pondríamos de acuerdo en nada. ¿Dónde lo enviamos? No existe Europa. No existe Europa. No existe. O sea, Hungría es Europa o no es Europa Hungría. La queremos echar. ¿Por qué no la echamos? Porque sería con Rusia. Claro. No hay término medio. No existe Europa. ¿Qué tiene que ver Suecia con Hungría? Nada.
¿Quién pondría las tropas? ¿Quién pondría el dinero? ¿Quién pondría los carros de combate? ¿Para ir dónde? ¿Alguien se cree que Putin asusta a Hungría? Si son amigos. Hungría y Rusia. No, entonces no existe. No, mire, Jacques Delors, europeísta convencido, decía que Europa es un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Ahora lo que ha cambiado es que ya no es un gigante económico. Sí. Bueno, moderador, no sé. Yo no sé por ¿Cómo qué. se acabará esta guerra? ¿Cómo se acabará esta guerra? Vamos, me sabe fatal, Silvia, pero es que vamos ya No, pero se puede hablar, ¿no? muy fuera del tiempo. Salvo que sea un No, sí, es la titular. No, lo que pasa es que el único que quiere acabar con ella es Trump, el único. Ni Zelensky, ni Putin, ni von der Leyen, ninguno quiere acabar con ella. El único es Trump, el maleducado. Pues vivan los maleducados. Qué tantas formas y qué puñetas, hombre. Nos perdemos en las formas. Nos perdemos en las buenas formas. Como tiene malas formas, hay que descartarlas. Vivan las malas formas. El único que quiere acabar con la guerra en serio es Trump. Ni Zelensky, ni Putin, ni von der Leyen. Ninguno de los tres quiere acabar con esta guerra. Ninguno de los tres, por diferentes motivos. El único que quiere acabar con ella es Trump. Pero no lo podemos amar mucho porque es un maleducado. Pues vivan los maleducados. Y abajo con los educados, y está bien. Los educados quieren más guerra. Quieren más guerra los educados. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? El único, en serio, ni Zelensky, ni Putin, ni von der Leyen, ninguno de los tres quiere acabar con la guerra. Cada día mueren miles de personas de ambos bandos, sobre todo ucranianos, pero... Y es una guerra ya injusta de acuerdo con la doctrina católica. El único que actúa como católico aquí es Trump. Bueno, lo hace por las tierras raras, por supuesto, pero eso lo sabíamos desde el principio, que no se hace por la democracia esta guerra, ni por los derechos, ni por el Estado de Derecho, ni por el derecho internacional, que broma es esta. Bueno, yo creo que ya con esto tenemos que acabar también el horario. Podríamos estar aquí, yo particularmente además, días hablando con ellos de estos asuntos. Deciros, también lo he comentado antes, que si realmente os nace un interés en todos estos asuntos de geopolítica, defensa, estrategia y demás, está el blog de Global Strategy, que además también es un podcast que se puede encontrar en Spotify perfectamente y en el que además hay clases verdaderamente magistrales de gente que realmente trabaja en esto de un modo real cada día, no solo desde el mundo de las ideas y no bajando, digamos, a lo que puede ser el titular táctico o operativo de lo que ha pasado allí, sino también, digamos, generando una conciencia y una educación también en estos temas para la gente que lo escucha y que está en esto interesado. Al margen de esto, yo, con lo que me quedo particularmente de esta conferencia de hoy es con esta maternidad, ¿no? que una vez más vemos en la Iglesia y que además vemos que llega incluso hasta aquello que no queremos afrontar nosotros desde nuestra posición absolutamente burguesa, ¿no? Acomodada de ciudadano occidental que nunca ha visto pues, lo que son las cosas más duras de la vida, ¿no? Y eso hoy además se ha plasmado en la compañía precisamente de Aquilino y de Josep y también en la casa que nos acoge, que es la Universidad Abat Oliba CEU. Así que, bueno,